Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy es un tema, pues estoy convencido que va a generar muchísima controversia y muchísimos mensajes, pues unos a favor y otros en contra. Y es que, pues con la proliferación de las medicinas naturales, medicinas alternativas, homeopatía, etcétera, etcétera, pues cada vez más personas y más usuarios nos preguntáis si hay alguna forma de bajar la tensión arterial, pero que no sea tomando medicamentos. Bueno, pues hoy vamos a dar unas pautas sobre cómo controlar la tensión arterial sin tomar medicamentos. Espero que os guste. Mirad, como siempre, la presión arterial es la presión que ejerce nuestro sistema circulatorio, es decir, la sangre que circula por nuestras arterias y nuestras venas, bombeada desde el corazón para llegar al resto del cuerpo. Y eso pues va medido en una determinada presión. Cuando excede unos límites, que habitualmente es la presión arterial sistólica por encima de 140 o la presión arterial diastólica por encima de 90, y si tenéis dudas podéis consultar nuestro vídeo sobre presión arterial, pues se dice que tenemos hipertensión arterial. Cuando los pacientes vienen con la tensión arterial elevada a nuestra consulta, los médicos no cogemos directamente y le damos una pastilla. Al contrario, lo que primero hacemos es darles tratamientos naturales y modificar hábitos de vida que hacen que estos pacientes tengan la presión alta. Por ejemplo, les decimos, dejen de fumar en el caso de que estén fumando. Segundo, bajen de peso en el caso de que tengan sobrepeso u obesidad. Tercero, eliminen el estrés de su vida en el caso de aquellas personas que andan corriendo de acá para allá continuamente. Cuarto, hagan ejercicio de forma regular, ejercicios aeróbicos, e intente hacerlo de forma rutinaria. Y quinto, si después de haber hecho todo esto y de haber hecho estudios sobre su tensión arterial que no sean provocados por una causa secundaria, es decir, que tenga un problema en el riñón, sino que sea una hipertensión arterial esencial, lo primero que hacemos es ponerle un tratamiento dietético, es decir, decimos que el paciente no consuma sal. Pero claro, muchas personas dicen, bueno, es verdad, yo no le echo sal extra a la comida, pero luego te dicen que se han comido pues un bocadillo de sardinas enlatadas, que llevan una concentración de sal muy por encima de lo normal. O consumen embutidos, o salchichas, o conservas naturales. Es decir, cuando decimos que no consuman sal, no es que no le echen sal a la comida, que la comida ya lleva su propio sodio, su propia sal, sino que además eviten alimentos que llevan sal para su conservación, que generalmente son los alimentos enlatados y los embutidos. Después de haber hecho esto durante un periodo prolongado en el tiempo, si nosotros vemos que el paciente continúa con presiones y con cifras de tensión elevadas, lo que pasamos es a ponerles un tratamiento médico. Y me da igual que ahora muchos de ustedes digan, pues no, lo que tiene que hacer es tomar un zumito por la mañana, o comer ajo, o tomar cúrcuma, o jengibre, o la coenzima Q10, o todos estos millones y millones de productos que aparecen milagrosos en Internet y que en ningún caso han demostrado reducir la tensión arterial en las formas que estamos comentando. Es decir, si una persona se toma un diente de ajo por la mañana, otro al mediodía y otro por la noche, y además hacer deporte, reduce peso, no se echa sal en las comidas, evita esos alimentos y hace una vida no sedentaria, pues probablemente controle su tensión arterial. Pero si no se come el ajo, exactamente lo mismo. Con lo cual, no hay medicamentos milagrosos. No hay tratamientos milagrosos, sino hay unos medicamentos que además a todo el mundo no le funciona igual. Es decir, cuando una persona ha realizado todo esto y pautamos medicación, no a todos los pacientes le damos la misma medicación. Es decir, no a todos les damos un diurético, o a todos les damos un IECA, o a todos les damos un ARA2, o a todos les damos un betabloqueante, sino que a cada paciente se le hace un estudio y se le proporciona un tratamiento que sea el que mejor le convenga, e incluso una combinación de medicamentos.
Y además de esto, si queréis hacer el resto de todos los tratamientos naturistas, homeópatas, el que queráis, pues estupendo. Pero por favor, comentárselo a vuestro médico de atención primaria para que él lo sepa y pueda combinar bien los tratamientos y que realmente usted tenga unas cifras de tensión arterial que se ajusten a la norma. Porque si no, si esas cifras continúan elevadas, por muchos tratamientos alternativos que tome usted, terminará padeciendo o un ictus o un infarto de miocardio. Así que, por favor, como siempre, moderación, buenas medidas alimentarias, buen control del peso, evitar el estrés y hacerle caso a vuestro médico de atención primaria. Si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.